Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el tema de este mes y de esta semana. Los obreros de la última hora. Esta es la segunda parte, ¿cierto? Bueno, ayer hemos estado, hermanos, analizando a través de la palabra el significado de la palabra trabajador. Los obreros son como trabajadores, ¿cierto? El significado de obreros quiere decir trabajador, maestro, hacedor, obrero. Y vamos a continuar, mis hermanos, allí en 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos se sienten amados? ¿Estás seguro que el Señor te ama? Eso, hemos de estar seguros del amor de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces diga, esa palabra es para mí. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cada cuánto? Siempre. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire tan lindo el Señor. Aquello, recordemos que el obrero, como lo leíamos ayer, hermanos, es digno de su salario, dice la palabra del Señor, ¿cierto? El obrero es digno de su salario. Y el Señor aquí, hermano, nos dice que esa obra, hermanos, ese trabajo tuyo y mío en el Señor no es en vano. ¿Quién es el que mejor paga? El Señor, ¿cierto? Él es el mejor jefe que hay sobre este mundo. El Señor, porque de Él viene la recompensa. Cuando tú y yo somos hermanos obreros y cuando usted y yo trabajamos arduamente, como lo vimos ayer, el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo del apóstol Pablo, hermanos, y ese es uno de los significados de la palabra trabajo, dice arduo, que aún llega a ser como, a producir de pronto fatiga, pero ellos ¿cómo lo hacían? Que se quejaban. Ay, no, es que a mí me está tocando muy duro. Es que mire el precio que estoy pagando. ¿Usted se escuchaba esa frase allí? ¿Lo ha leído allí, hermanos, de los apóstoles? No, ¿cierto? Ellos, la palabra al contrario, dice que en ellos había que un gozo, hermano, ellos salían con gozo y el trabajo que ellos hacían para la obra del Señor, hermanos, era excelente, que también vimos allí un ejemplo a través de la palabra del Señor. Ellos no importaba que se cansaran, que se fatigaran. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, hemos trabajado de día, de noche, siempre estaban allí predicando la palabra del Señor, viajando de un lado para otro. Vimos cómo en ese tiempo había oposición, había persecución para aquellos que hablaran de el Señor Jesús, que predicaran el evangelio. Había oposición, todo lo contrario ahora, ¿cierto? Ahora usted y yo tenemos libertad de hablarle a las personas. Ahora, hermanos, usted y yo no vemos oposición. Vemos cómo la iglesia del Señor cada día está creciendo. Y cómo el Señor está añadiendo cada día a aquellos que han de ser salvos, ¿cierto? El Señor lo ha prometido y así es. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos allí con el versículo. Dice, así que, hermanos míos amados, ¿para quién es esta palabra? ¿Cuántos hermanos hay aquí? ¿Si hay algún hermano aquí del apóstol? Eso, te diga, esa palabra es para nosotros. ¿Y cómo debemos de estar? Dice, firmes y constante. Bueno, yo busqué allí el significado en el griego, en el 1476 de la palabra firme. Quiere decir sentarse, sedentario, por implicación, inmovible, firme,
que no se mueve, dice inmovible. Usted y yo tenemos que estar como allí firmes, ¿cierto? Creciendo, como dice aquí, en la obra del Señor. Y también dice que constantes, dice creciendo. Vamos a ver qué quiere decir constante. Allí en el 277 del griego también quiere decir como partícula negativa. Y un derivado, tiene un derivado del 3334, que quiere decir inmovible. Mire que tiene como el mismo significado de firme. Inmovible, constante. Entonces, así es que debemos de ser los cristianos, los que hemos creído en nuestro Señor Jesús, inmovibles, que nada nos pueda ¿qué? Mover, ¿cierto? Como dice allí Romanos, que nada nos pueda separar del amor de Cristo. Nada, mis amados hermanos. Que estemos allí, hermanos, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice también, bueno, la palabra creciendo quiere decir en el 40:52, también el 40:53 quiere decir lo mismo. Dice superabundar en cantidad o calidad, haber en exceso, ser superfluo, también transitivamente, hacer, superabundar, vuelve y dice sobresalir, abundancia, abundar, aumentar, crecer. Oiga. Entonces, ¿cómo debe ser esa labor tuya y mía o cómo debe ser nuestra posición siempre en pos de ir en ese crecimiento, que dice creciendo en la obra del Señor? Que hermanos, usted y yo estemos siempre allí firmes en la palabra. Amén. No que venga allí alguien y quiera como hacerte cambiar de idea, decirte, no, es que eso que usted allá le enseña no es así. No es que allí la palabra quiere decir otra cosa. No, usted y yo tenemos que estar como firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Y que nada nos pueda ¿qué? Mover, inmovibles. ¿Cuántos son inmovibles? Eso, gloria al Señor. Y que, hermano, dice la palabra obra en el 2041, quiere decir del primario trabajar. Mire que dice allí, y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces allí la palabra obra quiere decir trabajar, laborar, como esfuerzo u ocupación. Por implicación acto, obra, acción, hacer, hecho. Entonces, ¿a qué el Señor nos ha mandado? ¿Para que nos quedemos durmiendo en la casa? ¿Para que siempre, toda la vida, 20, 30 años ahí sentados? ¿No, cierto? Dice, hermanos, que a trabajar. El Señor nos mandó a trabajar. A trabajar allí donde usted vaya, hermanos, en su empresa, en la universidad, en el colegio, en la casa. Bueno, ya les hablé de eso, en la misma familia. Usted puede estar trabajando para el Señor, en la obra del Señor. ¿Y cómo? Pues ganando esas almas para el Señor, ganándose esas almas para Cristo. ¿Y cómo primeramente usted y yo nos ganamos esa alma para el Señor? Ya lo estudiamos, ¿cierto? Con un buen ejemplo, siendo ejemplo para los demás, siendo inspiración, mis hermanos, que los demás te vean, hermanos, y de pronto al principio te vean raro y hasta se rían, pero con los días, al ver tus buenos frutos, ¿qué deben de ver en nosotros? Eso, por eso la palabra dice que que esos frutos deben de permanecer en nosotros. Entonces, cuando ellos vean esos buenos frutos empezando allí por nuestra familia, entonces un día ellos van a reconocer que usted y yo tenemos un Dios grande y poderoso, que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Que ya ese varón que de pronto era irresponsable allí con la familia, que no era un buen proveedor,
que le daba lo mismo si había o no había, hermanos, ya la misma familia tenga que reconocer, ve, el fulano ha cambiado. Ya ese hombre ahora es un trabajador, ese hombre ahora trabaja en lo que le resulte, o si tiene su profesión, pues en su profesión. Pero está dando allí entonces, ¿qué? Buenos frutos, ¿cierto? Está dando un buen testimonio. Ya no ven a la esposa yendo donde la familia, allá donde la suegra, a pedirle el arrocito porque ya se le acabó, porque no tiene, porque el varón que está allí, pues como perezosito allí, un toque irresponsable, entonces no hay para comer, para darle a los niños. No, qué vergüenza, ¿cierto? Y después, ¿qué van a decir? Mire ese que evangélico y no tiene ni para comer. ¿Y con qué cara vamos a ir a ganar almas para el Señor? Tampoco, ¿cierto? Porque si no hay un buen testimonio. Y esa mujer que era cantaletosa, más amargada, que pa' qué, eso aburría hasta el gato de la casa, hermanos, con la cantaleta, con esa cara toda como que chupara limón. No, ya ahora ven una mujer con un rostro resplandeciente, sonriente, contenta en todo momento, que ya no alega, que ya no coge a gritos allí los hijos, que respeta a ese esposo, que se sujeta a esa autoridad del esposo. Hermano, ¿usted qué cree que va a suceder? Primeramente, ese esposo, si no ha llegado a los pies de Cristo, no, él va a decir, no, yo quiero conocer ese Señor que te ha cambiado, que te ha transformado, ese Dios que me ha dado una nueva esposa, y esos hijos igual. Entonces, mire que, hermanos, que usted y yo tenemos una responsabilidad grande como obreros del Señor que somos. ¿Cuántos obreros del Señor hay aquí? ¿Todavía quieren seguir siendo obreros o no? Claro, dale ese aplauso al Señor. Entonces, ¿qué más dice? Volvamos allí. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire que eso no es por unos días, no es por emoción, eso no es para los que están allí en el primer amor, no, eso es para ti, para mí, amén. Eso es para todos, para el que tiene un añito, 2, 5, 10, 15 años, hermano, es para hasta que el Señor venga, amén. O hasta que el Señor nos lleve, nos recoja. Dice la segunda parte, la última, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra trabajo aquí pues significa lo mismo que ya hemos estado estudiando. Tiene el mismo significado. Dice, hermanos, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir la palabra en vano? En el griego, en el 27:56, quiere decir vacío, literal o figurativamente. Quiere decir vano, hueco, uy, tremendo, ¿cierto? Entonces, aquí no hay nadie vacío, aquí no hay nadie hueco. Todos estamos llenos del Espíritu Santo, amén, y llenos de ese amor de Cristo. ¿A cuánto el Señor le ha dado de su amor? Claro. ¿Y es para qué? Para que usted y yo, hermanos, trabajemos como esos obreros que somos, para que seamos constantes, para que estemos firmes siempre, no siempre, como dice aquí, hermanos, siempre, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando dice creciendo en la obra del Señor siempre, quiere decir, oiga, dice la obra del Señor siempre, que usted y yo no nos podemos quedar quietos, que usted y yo no le podemos dar lugar a la pereza o al desánimo. No, siempre tenemos que estar activos allí, hermano, haciendo la obra del Señor. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hermano, Él es el Señor desde niño, se le escapaba ya a sus padres, pero no para ir por allá a hacer lo malo o de pronto a formar una pandilla o a dejarse contaminar. No, ¿sabe a dónde mantenía el Señor?
hermano, de la sinagoga, rodeado de esos maestros de la ley, dice la palabra. Estaba allí siempre aprendiendo de ellos. Y cuando ya creció, pues vemos que inicia su ministerio y siempre allí en los evangelios nos dice que vivía rodeado de multitudes. Eran multitudes los que seguían al Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Estaba haciendo la obra que su Padre le había encomendado. ¿A cuántos el Señor les ha encomendado una obra? Claro. Y el Señor es ejemplo para nosotros en todo. Él siempre estaba allí, hermanos, predicando la palabra, dando a conocer al Padre. Él siempre estaba diciendo, yo he venido a trabajar, yo he venido a cumplir el propósito con el cual mi Padre me ha enviado. He venido a hablar lo que mi Padre me ha enviado a decir, a traer el reino de los cielos. Siempre estaba en pos de enseñar, y en esa enseñanza, en toda esa multitud que allí lo rodeaba al Señor, vemos que, hermanos, no todos allí se iban igual. No, los que llegaban enfermos, ¿cómo salían? Muy sanos, ¿cierto? Dice que el Señor sanaba a todos. Los endemoniados, ¿cómo salían? ¿Peor? ¿Más endemoniados? No, libres, ¿cierto? Salían libres. Porque el Señor estaba siempre haciéndoles el bien. Estaba siempre en pos de, hermanos, de hacer esas buenas obras, el cual tú y yo estamos llamados a hacer también. Usted y yo fuimos escogidos para toda buena obra. Para toda buena obra fuimos escogidos. No se nos olvide, nunca como hijos de Dios, como cristianos, ni siquiera por nuestra mente se nos debe pasar, hermanos, hacerle daño a otro. No, usted y yo tenemos que, hermanos, siempre tener en cuenta para qué fuimos escogidos por el Señor. Para qué el Señor nos sacó de ese mundo de tinieblas, de engaño, hermano, y nos trajo a su luz admirable. ¿Para qué? Para buenas obras, no para que siguiéramos las mismas. De pronto el que era ladrón siga siendo un ladrón, el mentiroso un mentiroso, el adúltero siga adulterando, el fornicario fornicando. No, ¿cierto? No, hermanos. Él ha venido a transformar, hermanos, al hombre, al ser humano. Es el único que nos puede cambiar, el único que nos puede transformar y que nos da un corazón nuevo, dice la palabra, es el Señor. Pero es para que usted y yo, mis amados hermanos, le sirvamos a los demás. Y sirviendo a los demás, estamos sirviendo al Señor. Amén. ¿Sí lo entienden? Claro. Entonces, ¿cuántos obreros hay aquí? Eso, no van ahí los obreros. Bueno, sigamos entonces, mis amados hermanos, allí. 2 Timoteo 4:5. Pero tú, diga yo, ¿cómo debo ser? Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿A cuántos el Señor les ha dado un ministerio? ¿O es para el pastor y la pastora nomás? No, a todos, ¿cierto? A todos el Señor nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. A todos el Señor nos ha llamado para servir. Amén. Y esos obreros deben de ser sobrios. ¿Qué quiere decir la palabra sobrio según el griego? En el 35:25 quiere decir de afinidad incierta, abstenerse de vino, mantenerse sobrio, ser discreto, velar, ser discreto, velar, estar vigilante. Dice que permanecer siempre sobrio, hermanos. Entonces, o sea, despiertos, como dice aquí la palabra del Señor. Pero aquí como que me ordenó, perdón, discretos. Que en usted y en mí, hermanos, vean
Esas lo que dice allí la palabra del Señor, que somos personas sobrias, discretas. Amén. ¿Qué más dice? El 5. Pero tú, diga yo, debo ser sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Mire que dice, cumple tu ministerio. Haz obra evangelista. Nos está llamando el Señor ¿a qué? A evangelizar, ¿cierto? A llevar, hermanos, el evangelio a otras personas. A ganar primeramente nuestra familia para Cristo. ¿Cuántos quieren ver toda su familia llegar a los pies del Señor? Yo creo que ese es el anhelo de todos, ¿cierto? Que toda nuestra familia o nuestra parentela lleguen a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Usted y yo debemos de ser obreros espirituales, como dice allí, lo estamos viendo, y como también allí lo dice en Mateo, vamos allí el Evangelio, Mateo 9, versículo 35, leámoslo desde el 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren, mis amados hermanos, lo que ahora les decía el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Aquí en este pasaje nos lo dice que él recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué es lo que hacía? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero ¿qué es lo que el Señor allí vio haciendo la labor que el Padre le había enviado allí como, porque el Señor también fue un obrero, ¿cierto?, de su Padre. Y mire que él allí en esa labor, en ese trabajo que estaba haciendo, dice el 36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Qué sintió? Compasión de ellas. ¿Por qué sería que el Señor sintió compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire que dolorosamente eso está sucediendo ahora. Hermanos, cuando hay una división en una congregación, hermanos, ¿qué es lo primero que sucede? Que las ovejas se dispersan, ¿cierto? Y muchas, dolorosamente, hermanos, ya no toman la decisión de no volver a una congregación, de no creer en ningún pastor, mejor dicho, se enojan con el Señor. ¿Sí? ¿Con quién me van a enojar? Con el Señor, como que si el Señor tuviera la culpa, ¿cierto? Pero miren la responsabilidad también de ese ministro. Llámese pastor, evangelista, maestro, apóstol, hermanos, profeta. Mire la responsabilidad que el Señor nos da. Por eso les recalco mucho, hermanos, el ejemplo, el buen ejemplo que usted y yo tenemos que darle a los demás. Cuando hay una división, hermano, es doloroso ver personas, hermanos, hermanas que se van y ya, hermanos, no quieren saber nada del evangelio. Ya no quieren saber nada. Y eso es doloroso. Yo me pongo a pensar en eso y yo le digo al Señor, y Señor, si a mí me duele eso, ¿con cuánto más a ti que fuiste el que pagaste el precio por esas almas? Entonces, miren, hermanos,
Esas personas que hacen esto, yo digo, no han entendido el evangelio. Porque la palabra del Señor dice que hay de aquel, ¿cierto?, que es tropiezo para uno de esos pequeños, dice el Señor. Que mejor le fuera amarrarse una piedra al cuello y tirarse al mar. Hermano, eso es algo bien, bien delicado. Y el Señor nos dice allí, por eso el Señor nos dice, rogad, o sea, oremos, ¿cierto? Leámoslo allí. Dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, ya no tenían pastor. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y el último versículo dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir la palabra mies? Bueno, primeramente la palabra discípulos en el 31:29, 31:01, pero me manda el 31:29, quiere decir aprendiz, alumno, discípulo, hermano. Y mies quiere decir en el 23:26, que también nos manda el 23:25, cegar, ciega. Ese quiere decir la palabra mies, cegar, ciega. Y hermanos, y el Señor dice entonces allí que la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Los obreros qué? Pocos, oigan. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogá, nos dice, rogá, o sea, oremos, roguémosle a Él por esas ovejas que se han dispersado y que se han quedado sin su pastor, sin nadie que los dirija, sin nadie que los guíe, sin nadie que les enseñe, que les muestre el camino, hermanos. Miren que esta clase de personas, que ahora hemos visto mucho eso, ¿no? Como los que han causado división, hermanos, en vez de arrepentirse y sentir dolor por esas almas que se han dispersado, que se están perdiendo, hermanos, se enojan cuando se dan cuenta que de pronto van a otro lugar a congregarse, buscan otro lugar, porque hay algunos que los que son entendidos, que han entendido la palabra y que entienden que Dios no tiene la culpa de eso, que es el hombre allí por su alma afectada, que hace todo ese daño a la iglesia del Señor. Ellos buscan, ellos le oran al Señor, le piden al Espíritu de Dios que los guíe dónde ir y congregarse, dónde ir y seguir alimentándose, hablando espiritualmente, a dónde recibir la palabra. Y eso es lo que deben de hacer estas personas, estos hermanos, no dejar de congregarse, de estar allí alimentándose, estar allí siempre en pos de conocer cada día más, hermanos, al Señor, de llenarse del conocimiento de la verdad siempre, como lo leímos allí en Corintios, ¿cierto? Creciendo en el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más nos dice allí? Entonces nos dice que oremos por todos ellos. Dice que ¿para qué? Dice para que el Señor envíe obreros a su mies. Mire, hermanos, que el Señor nos llama no solo a orar para que el Señor envíe obreros para su mies, sino también a reaccionar a aquellos que todavía no han tomado la decisión de ser esos obreros, de tomar ese privilegio de ser esos obreros del Señor. Hermanos, el Señor te está allí hablando nuevamente para que usted, cada uno de nosotros, tomemos la decisión de estar siempre en pos de servir en la obra del Señor, de estar allí, hermanos, orando. Y la verdad que esta palabra es cierta, como les decía ayer, mis amados hermanos, yo veo que casi que en todas las congregaciones, hermanos, hay mucho que hacer. Es que en la obra del Señor hay mucho que hacer.
Y como les decía, a todos el Señor les ha dado algo, porque no aportarlo, para que, hermanos, ganar esas almas para el Señor, para que esas almas no se pierdan y lleguen al conocimiento de la verdad, y las que están por ahí dispersas, pues hermanos, encuentren un lugar donde se predique la verdad de Dios, la palabra como es, hermanos, y puedan seguir creciendo en la obra del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay veces que uno no encuentra de verdad obreros. En toda obra del Señor, en todo lugar, hermano, se necesitan obreros para trabajar en la obra del Señor. Mire ese llamado que el Señor nos hace para que usted y yo nos despertemos y, hermanos, y actuemos como lo que somos, obreros del Señor. Amén. Juan 4:35. ¿No decís vosotros, esta es una pregunta, ¿no? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, mire, hermanos, que aquí nos sigue hablando la palabra de que debemos de cegar. Dice, no decís vosotros en el 35, que aún falta 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuántos creen que es hora de la siega? Claro, y el que siega, ¿qué recibe? Salario. Salario. Recordemos que los obreros tienen derecho a un salario. Dice, y recoge fruto para vida eterna. ¿A cuánto le espera la vida eterna? Dice, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Vamos a ver qué quiere decir aquí la palabra salario. Bueno, segar quiere decir mies, siega, pues, lo que vimos ahora ayer, el significado salario. En el 3408 quiere decir paga por sus servicios, literal o figurativamente, bueno o malo, premio, recompensa, recompensar, salario, galardón, jornal. Recuerda que tuvimos una semana de estudio que nos dio nuestro pastor de la recompensa, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son esos que reciben recompensa y que reciben un salario? Allí los que, hermanos, ciegan. Y dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Quién es el que mejor nos paga? El Señor. Mire, el Señor tan lindo, Él nos dice, bueno, ustedes son mis obreros, ustedes deben de trabajar arduamente, pero yo les voy a dar un salario. ¿Usted sí recibe salario del Señor? Todo nos lo da el Señor, ¿cierto? Todo nos lo da Él. Aún la vida, si estamos aquí, es porque así le ha placido al Señor. Amén. Si comemos es porque Él nos da la provisión. Todo nos lo da el Señor, aún las fuerzas para trabajar, la salud, el bienestar, todo, mis amados hermanos. Y dice, hermanos, que para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Usted sí se goza? Claro, tenemos que gozarnos, amén, siendo esos obreros del Señor. Dale la gloria al Rey. Gloria a Dios. Entonces, mira, hermanos, que
el Señor no se queda con nada. Todos tenemos una recompensa cuando trabajamos como lo que somos, obreros del Señor, hermanos, en su obra. Cuando trabajamos constantemente, arduamente, hermanos, el Señor nos tiene una recompensa, como dice aquí el significado. Tiene, hermanos, un salario, tiene un galardón, un jornal para usted y para mí, para los que trabajamos en la obra del Señor, para los que estamos allí cumpliendo, hermanos, el propósito del Señor, como allí nos lo enseña la palabra en Juan. Y la palabra, no le leí la palabra recoge. En el 48:63 quiere decir conducir juntos. Mire que el Señor quiere que usted y yo trabajemos como juntos. Dice coleccionar o reunir, específicamente entretener, hospitalariamente, reunir, unir, guardar, juntar, congregar, convocar. Y hermano, y si vamos a los ejemplos, tenemos muchos ejemplos de personas en la Biblia, personajes que fuera, pues primeramente nuestro Señor Jesús, como lo vimos ahora, nos da ejemplo, hermanos, de ser un obrero, de esos obreros que trabajan arduamente en la obra del Señor. Mire que, hermanos, allí en Marcos 2, versículo 3, tengo un ejemplo, allí tenemos un ejemplo. Busque Marcos 2, versículo 3. Leámoslo desde el 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo el Señor estaba cumpliendo con su ministerio, con su labor, allí predicando la palabra del Señor, estaba rodeado de multitudes, pero habían 4 personas allí que vieron al paralítico, lo cogieron, dice que entre los 4 lo alzaron, miraron a ver cómo podían entrar, era como imposible, porque dice aquí que pues todo ese lugar estaba lleno hasta la puerta. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? No vieron ellos rompieron con todo obstáculo y dice que abrieron una abertura en el techo y por ahí lo bajaron. ¿Qué estaban haciendo ellos allí? Trabajando en la obra del Señor. Yo imagino que vieron al paralítico y les hablaron del Señor Jesús y se lo llevaron y camine que yo sé, vamos que nosotros sabemos quién te puede sanar, quién te puede salvar. Él no podía caminar, pero habían 4 obreros del Señor allí, hermanos, que tomaron al paralítico y se lo llevaron al Señor Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, mis amados hermanos. Predicar la palabra, traer esas almas a los pies del Señor. Por eso es que los obreros deben de prepararse, capacitarse. Hermanos, hay veces que se abren escuelas y por emoción una cantidad de hermanos, bueno, se hacen allí inscribir y van 1, 2 veces, ya la tercera vez ya el salón está medio, ya todos esos multitud que se hicieron inscribir ya van como menguando. En vez de perseverar y entender que el Señor los está llamando a prepararse, a capacitarse para su obra, para que, hermanos, vayan a ganar esas almas para el Señor. ¿De qué son las almas? Eso no es
de allí el profeta, del apóstol, del evangelista, el maestro, el pastor, no, son del Señor. Amén. Y el Señor es el que nos manda, hermanos, a trabajar. Trabajar, hermanos. Por eso, como lo dice allí en Timoteo, haz obra de evangelista. Vaya, predique. Y el Señor estaba aquí dándonos ejemplo. ¿El qué estaba haciendo allí? Predicando la palabra a toda esa multitud, sanando a los que estaban enfermos. Que allí donde usted vea a un enfermo, hermanos, ore por él. Con la convicción de que, hermanos, que tú eres un instrumento en las manos del Señor y que el Señor, no tú, es el Señor el que lo va a sanar. Porque la palabra dice que allí donde pongamos nuestras manos, los enfermos sanarán. Amén, aleluya. Dale ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, que estas enseñanzas que hemos recibido, no solamente esta semana, sino en todo este mes, estas hermosas palabras que el Señor nos ha dado, hermanos, que la pongamos por obra. Que esa palabra sea despertándonos a todos. Amén.